Jorge, ¿vamos con lo del Pony o con qué? ¿Qué Sí, te pues es lo del parece? Pony. Sí, lo del Pony, Abelar Salvador, Abelar, recordará usted que le comentábamos esta situación, esta declaración Ujú. que daba durante una determinación planteada por Salvador Abelar. Aquí lo criticamos fuertemente Sí. al juez porque prácticamente sentenció en una declaración al acusado del caso Paola, Ujú. pero además ingresó en un terreno donde realizó estereotipos de género, realizó ahí argumentos fuera de lugar, fuera de sentido, se fue por un rumbo que no tenía nada que ver con lo que se estaba planteando en el caso, un caso lamentable, un caso sensible, como es el caso Paola Andrea. Politizó la impartición de justicia. Politizó la impartición de justicia exactamente y sí generó ruido dentro del Poder Sí. Judicial. Y la verdad es que nos sorprendió la posición política fuerte que tomó el magistrado presidente. Me parece muy correcto realmente el posicionamiento tan tajante. Y dijo, no es el único. Ya hemos encontrado a varios que tratando de ser defensores del tema de género o tratar de utilizar la perspectiva de género, recaen en este tipo de discursos o de determinaciones. Casi determinó la culpabilidad del sujeto Ujú. cuando ni siquiera estábamos en la etapa procesal, ¿no? Escuchemos al presidente, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también el magistrado encabeza al Poder Judicial, donde cuestiona, ante el cuestionamiento de Ciudad Capital sobre lo que ha comentado el caso Paola Andrea, donde realmente le dice a Sergio Daniel, tú respiras algo que no puede hacer Paola, y donde lo precedió temas hablaba de la belleza de la mujer, incluso Se le nombra con flores. lo volvió a referir en la entrevista que le hizo el Congreso del Estado, porque él quiere ser magistrado, imagínense a ese nivel. Pero, pues bueno, escuchemos qué es lo que dice el magistrado presidente, porque la verdad, qué bueno que se salió de su burbuja, presidente, o que lo dejaron salir de su burbuja, y este tipo de declaraciones le vienen bien al Poder Judicial, porque quiere decir que sí lo están atendiendo temas de esta relevancia, ¿eh? Ojalá fueran con otros temas, pero esta relevancia le viene bien al Poder Judicial. Es que esas manifestaciones los juzgadores deben de mantenerse ajenos a esa situación. Es una situación que vamos a analizar en el pleno del Consejo. Se dio en la última semana, ya no pudimos analizar tal circunstancia. Sin embargo, no es caso único. En Tijuana tenemos algunas manifestaciones. Hay que establecer capacitaciones para cuestiones de oralidad, profesionalismo, que sean dentro de las audiencias. Pero sí, definitivamente no la comparto como presidente, no la comparto como magistrado, y no la comparto como presidente del Consejo. ¿Pero hay una sanción o algo por el estilo? Habría que analizarlo, habría que encuadrar y probablemente pudiera encuadrar algo. Sin embargo, pues es un órgano colegiado y vamos a establecer tal circunstancia. Pero vuelvo a decirlo, no lo comparto ni como abogado, ni como magistrado, ni como litigante, ni de ninguna manera. ¿No pone en riesgo el proceso esto? No, no pone en riesgo el proceso, está ahora sí que vinculado, está la situación, pero son manifestaciones extras que hacen algunos jueces. Él no es el único caso, hay que verificar, pero vuelvo a decir, son 70 en el estado juez de control, de oralidad, y ahí es donde nos hace falta tener un mejor sistema de vigilancia y de control de eso. Es por ello que necesitamos una reforma judicial, porque sí hay que revisar, hay que analizar. Se celebran 100 audiencias en Mexicali, 100 audiencias en Tijuana. Tenemos que tener un mejor sistema de evaluación para que no sucedan este tipo de situaciones. ¿Ustedes tenían un plan? La verdad es que fue una declaración muy interesante. Incluso antes decían, no es que parezca que estuvo mal, o sea, abiertamente lo dijo, este tipo de cuestiones no se deben de hacer, son incorrectas. Yo sé que había un gran escarnio o había una necesidad de justicia o de sancionar por el caso Paola a Sergio Daniel por todo lo que se ha envuelto y por toda la situación, pero en quien tenemos que confiar en la objetividad es en el juez. Sí. O sea, es el único en todo ese proceso judicial que es del de la Procuración de Justicia, desde los elementos ministeriales que detienen, es el único que realmente tiene que demostrar abiertamente toda su objetividad, porque sabemos que el Ministerio Público lo tiene que hacer, pero no lo hace. Sabemos que los defensores públicos tampoco lo hacen, lamentablemente. Deberían, pero no lo hacen. Pero quien sí tiene que hacerlo forzosamente, porque ahí radica toda su imagen, todo lo que representa
es en el juzgador. Hay dos elementos que bueno que no los plantea el magistrado presidente, pero uno lo pudiera entender que son de los temas que más incomodaron. El primero es lo que hemos cuestionado aquí al magistrado presidente y al Poder Judicial. Pues sí están dando estas capacitaciones con la perspectiva de género de los juzgadores y juzgadoras, pero a la hora de aplicarlo no lo aplican. O pareciera que lo ven, pero no lo quieren entender. Tipo, muchas personas que les explicas temas de género, les explicas la situación y ellos se aferran que no, que antes vivíamos mejor, antes cuando se golpeábamos a las mujeres todo era mejor y más bonito, o cuando se callaban y que no había protestas era mejor, ¿no? Entonces, sí, en esto y creo yo que es muy lamentable que Salvador Avelar ha tomado cursos del Instituto de la Judicatura, se ha capacitado, porque así lo refieren, si usted se mete al portal del Poder Judicial, te señala que ha tomado cursos de género, pero no los entiende o no los quiere aplicar. O los aprende de librito. Y ya lo había dicho el magistrado presidente en una comparecencia ante el Congreso del Estado. La mitad no quiere aplicarlos. La mitad de los jueces y juezas no quiere aplicar este tema. Entonces sí es muy lamentable esto. Y además otro de los planteamientos que es una de las premisas de un juez es que el juez en cada caso no debe de tener conocimiento per se mediático del tema. O sea, tiene que llegar prácticamente como hoja en blanco ante un juicio. Sé que es complicado vendarle los ojos o decirle que no tenga televisión o radio en su casa, pero debe de llegar sin ningún prejuicio, como decías Villa, con objetividad y sin ningún conocimiento del caso. Y Salvador Avelar nos queda claro que se chutó todos los programas, pero pareciera que se chutó ventaneando. O sea, no se chutó realmente, pues, planteamientos políticos de veras, pero no tendría por qué aventarse ninguno. Y terminó con un speech muy lamentable, yo insisto, y más allá de que pueden decir, no, que por qué están defendiendo a un delincuente, porque eso era un comentario general que nos hacían, no era la defensa de Sergio Denel como tal, de buscar que lo dejaran en libertad, es que esto realmente le puede pasar a cualquiera. Sí. Y tenemos que empezar a refinar nuestros sistemas de justicia. Yo sé que lo único que nos corresponde a nosotros es denunciar. Ya lo que harán realmente los trabajos internos es lo realmente importante. Pero es lo que se tiene que hacer. No puede continuar una visión de esta naturaleza y que responda a agendas exclusivamente mediáticas. O sea, no puedes gobernar desde lo que se dice en redes sociales, en medios de comunicación, por más que pues, obviamente denunciamos, pero no puedes utilizar nada más esto como tu única estrategia para tratar de ya sea impartir justicia o definir o hacer una política solamente con esto. O sea, esto es un punto de partida. Sí. Se tiene que, ahí te demuestra los focos rojos y de ahí tienes que empezar a trabajar, no simplemente hacerlo inmediato, y esto es lo que lamentablemente pasó. Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.